Hola, muy buenos días todavía a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Constanza Rivera y soy la coordinadora de políticas públicas para la prevención de desastres del CENAPRED. Y me da gusto saludarlos hoy para compartir esta breve charla acerca de la reducción de vulnerabilidades y vinculado esto con el fortalecimiento de capacidades en el marco de la gestión integral del riesgo de desastres. Entonces, quisiéramos empezar por hablar un poco de cómo es que los sistemas que existen en el planeta, sobre los cuales actúan las fuerzas, los fenómenos que causan los desastres, son sistemas muy complejos. Yo como persona, como mujer, soy mi propio sistema. Y después interactúo con mi pareja, y él es un hombre, y él es su propio sistema. Juntos somos una familia. Ese es otro sistema. Que vivimos en un condominio, en una unidad habitacional, donde hay otras 25 familias, y ese es otro sistema, todavía más complejo, con más relaciones, con más personas, con ciertos espacios que son comunes, con ciertos espacios que son privados, con algunas relaciones que son intrínsecas, otras relaciones sí son más explícitas. Todo este sistema social se va haciendo cada vez más y más complejo. En las colonias, en los pueblos, en las ciudades y pues hasta llegar a todo el planeta. Y todo este sistema social no solo somos las personas, también estamos inmersos en este sistema con los medios a través de los cuales vivimos, los servicios que tenemos o que no tenemos, cómo es nuestra cultura, el gobierno, cuál es nuestro Estado de Derecho, nuestras tradiciones, el medio ambiente, por nombrar algunos aspectos de esta complejidad. Entonces, partir desde este punto es importante porque la complejidad de este sistema tiene mucho que ver con las vulnerabilidades que se desarrollan en este marco. Entonces, hubo una época en el desarrollo y la historia de la protección civil inicialmente como esta tarea humanitaria a raíz de los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de cómo fue creciendo y cómo se fue haciendo cada vez más complejo hasta llegar en algún punto de los años 90, cuando se empezó a pensar también en el desastre en términos de su caracterización como fenómenos sociales. Es decir, fuimos pasando un poco de esta concepción en la cual el desastre se debe puramente a la ocurrencia de un fenómeno, es decir, solo porque hay un sismo ya tiene que haber un desastre. O sea, todos sabemos que eso no es así, ¿vale? No necesariamente. Cualquier fenómeno se convierte en desastre. Un desastre, como ya vimos un poquito hace rato, son daños y pérdidas en una zona en un tiempo determinado. Pero estos daños y pérdidas tienen una característica y van a exceder la capacidad de respuesta de la comunidad. Entonces, como estas comunidades son sistémicas, dinámicos y cambiantes, para reducir estas vulnerabilidades que tienen, necesitamos actuar de manera transversal para desarrollar flexibilidad y adaptación en las comunidades, para que estas comunidades puedan absorber los efectos de los desastres y recuperarse de una manera adecuada. Esto es que vamos a reducir los riesgos y entramos al terreno ya de la resiliencia. Entonces, de una manera general, los desastres ya se conciben también en términos de su característica, las características de lo social que llevan inherentes, y no solamente en términos de manifestaciones físicas de fuerza de la naturaleza. Entonces, como vimos al principio, el riesgo
incluye entre sus variables a la vulnerabilidad. Y se habló también, el doctor Oscar López Batis platicó acerca de la vulnerabilidad estructural, que eso es un aspecto de la vulnerabilidad, pero en general la vulnerabilidad se define en la ley como esta susceptibilidad de un agente afectable, o sea, aquello que se pueda afectar, las personas, las construcciones, los puentes, a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador. Y también nos dice aquí que esta vulnerabilidad está determinada por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. O sea, aquí vamos entrando un poco que la vulnerabilidad no es algo que se da en razón solamente de las características físicas del mundo tangible y material que existe a mi alrededor. También se puede dar desde diversos otros frentes. Entonces, esta vulnerabilidad, esta propensión, está vinculada también al hecho de que estamos expuestos a riesgos todo el tiempo, a ciertos riesgos dependiendo de nuestro entorno, y está vinculada con, ¿tenemos o no la capacidad para enfrentar estos riesgos? Porque el riesgo no se va a acabar. El riesgo siempre va a haber cierto nivel de riesgo residual que va a estar allí, pero mucho de qué tan en riesgo estamos depende de qué tan capaces seamos como personas, como sociedades, de enfrentar estos riesgos. Entonces, para hablar un poquito más de qué nos hace vulnerables ante los desastres, vamos a proyectar un video muy cortito que a mí me encanta y pues ojalá lo disfruten y ahorita volvemos. Súper, pues ojalá les haya gustado ese pequeño video como un preludio a de qué vamos a platicar. ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues es este aspecto que nos hace más o menos susceptibles a tener un daño, por decirlo en términos generales. ¿Y cómo? ¿Qué tipos de vulnerabilidades? ¿Qué te hace más susceptible a ser dañado como institución, como persona, como comunidad? Pues hay muchos tipos de vulnerabilidades y depende también a quién le pregunten, pues les pueden decir que hay dos, la física y la social, o que hay 26, ¿no? O sea, también un poco en esta breve charla que vamos a tener, pues nadie, nadie se hace experto en media hora. Yo lo que quisiera es poderles dejar este tema y que ustedes puedan también informarse, acceder a la información que tenemos para ustedes y puedan tomar pues sus conclusiones y sobre todo en su ámbito de acción, en su localidad, en su comunidad, en su trabajo, puedan ser partícipes en reconocer estas vulnerabilidades y actuar sobre ellas.
Hay tipos de vulnerabilidades, como hablábamos, que son diferenciadas. Hay quien habla de la existencia, por ejemplo, de una vulnerabilidad natural y se dice que pues esta es intrínseca a cualquier ser vivo, por el solo hecho de estar vivo, pues es susceptible a recibir algún daño o a morir. Está la vulnerabilidad física, por supuesto, que es qué tan susceptible es el entorno tangible, físico que nos rodea. Está, por ejemplo, la vulnerabilidad educativa, que nos habla de cómo, cómo el sector educativo en las comunidades y en los países incide en que los niños generen aprendizaje significativo de sus experiencias para reducir los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Tenemos otro tipo, tienen que ver también con nuestra cultura, con nuestra ideología. Somos sociedades que se ayudan, nos ayudamos entre nosotros, o somos sociedades muy individualistas, que realmente cada quien va a tener sus consecuencias y no nos vamos a ayudar, ¿no? Y no solo a nivel país, a nivel comunidad. O sea, yo les comenté, yo vivo en un conjunto, ¿no? Con otras 25 familias. ¿Cómo somos en mi comunidad? ¿Nos ayudamos? ¿Entre vecinos estamos pendientes? ¿O somos muy separados? Cada quien ve sus cosas, no nos hablamos con los vecinos. Si algo pasa, ¿nos vamos a ayudar? ¿O cada quien va a ver por sí? Eso también te hace más vulnerable o menos vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad es un aspecto muy, muy complejo que está asociado a un montón de cosas que tienen que ver con nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra educación, inclusive con dónde estamos, quiénes somos, cómo pensamos. Entonces, un poco, y hay vulnerabilidades, hay sistemas que nos rodean que son más propensos a sufrir daño o menos propensos a sufrir daño. Por ejemplo, si hablamos de una vulnerabilidad ecológica, sin ser experta en el tema ecológico, por supuesto, pero por ejemplo, los desiertos, los ecosistemas en los desiertos, pues han desarrollado unas capacidades increíbles de adaptación de las especies que allí viven que ante un entorno increíblemente adverso. Sin embargo, los arrecifes de coral, si tú les subes 2 grados, se mueren. Entonces, un montón de vida y de producción y hasta de oxígeno que recibimos viene de los mares. Entonces, si podemos ver, nos hace tremendamente vulnerables a sufrir impactos también dependiendo de los diferentes sistemas que viven en todo este complejo entramado que tenemos pues, en nuestro entorno y que es sujeto al efecto de los desastres. Entonces, reconociendo que la vulnerabilidad es un tema complejo, que es de muchos tipos, que deriva de muchos lugares, ¿qué podemos hacer para desarrollar capacidades que nos permitan actuar sobre estas vulnerabilidades? Podemos fortalecer una gestión integral de riesgos con políticas transversales e innovadoras. Podemos aplicar el conocimiento de los riesgos como un sustento para tomar decisiones. Esto es muy importante. Las buenas intenciones sí son muy buenas, ¿verdad? Pero sí tienen que estar basadas en hechos objetivos que nos permitan pensar que efectivamente las acciones que estamos tomando son las más pertinentes en cuanto a sus efectos, en cuanto a sus costos, en cuanto a sus implicaciones. Debemos evitar la generación de nuevos riesgos. Esto va de la mano con lo que ya vimos también en las pláticas anteriores. Necesitamos asentarnos en lugares seguros, construir adecuadamente y mejorar con los aspectos sociales de nuestra vida cotidiana, porque eso también nos hace más vulnerables a los desastres. La pobreza, la inequidad, la falta de acceso a derechos nos hace más vulnerables. Y tenemos que trabajar también sobre los riesgos que ya existen a nuestro alrededor.
Evidentemente, también hay que estar preparados para responder ante las emergencias y los desastres, y también cuando llegue el momento y de ser afectados por un desastre, es súper importante reconstruir de manera sustentable y resiliente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos un poco en la práctica, cómo se desarrollan capacidades a nivel institucional. Si pudiéramos tener alguna idea de, ok, ¿cómo puedo actuar sobre lo que hace a las personas vulnerables? Bueno, los objetivos del desarrollo sostenible, pues son básicamente, y como le gusta a la Oficina de las Naciones Unidas definirlos, son una hoja de ruta hacia un mundo próspero para todos, hacia un mundo donde todos vivamos en buenas condiciones que nos permitan nuestro desarrollo pleno y garantice a las generaciones futuras un hábitat adecuado, sano, justo. Evidentemente, tanto de los objetivos de desarrollo sostenible, pues son muy famosos, por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero. También hay algunos vinculados con construir comunidades, ciudades resilientes, acción por el clima, esto es combate al cambio climático, vida submarina. Todos estos 17 objetivos están, por supuesto, en Internet, se pueden consultar. En cada uno de estos objetivos hay recomendaciones puntuales que puede aplicar cualquier orden de gobierno en el ámbito de sus atribuciones para mejorar las condiciones de vida de las personas, mejorar las condiciones de vida de las personas las hace menos vulnerables. No podemos esperar que una sociedad que todavía no tiene cubiertas sus necesidades más básicas se preocupe por el riesgo de desastres. Eso no va a pasar. Necesitamos actuar en las causas estructurales de los desastres. Esto es trabajar en lo que está transversalmente descrito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por supuesto están reflejados, por lo menos para el caso de México, en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de las diversas dependencias, en el Programa Nacional de Protección Civil, pero también lo están en los planes estatales de desarrollo, en los programas estatales de protección civil, los programas municipales de desarrollo, por decir alguno. Es muy relevante que si nosotros vamos a ser partícipes de este gran sistema nacional de protección civil, podamos acercarnos a este tipo de información, revisarla, revisar cómo están nuestros propios ordenamientos estatales, municipales, en nuestras comunidades y ver cómo se alinean o en dónde se alinean con estos objetivos de desarrollo sostenible que finalmente nos podrían servir como un punto de referencia en cómo podemos desarrollar capacidades. De estos objetivos de desarrollo sostenible, existe otro instrumento internacional que se llama Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. El Marco de Sendai surge de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es un instrumento específico para el tema de reducción del riesgo de desastres. Según el Marco de Sendai, lo que tenemos que hacer como sociedad, como autoridades, para reducir las vulnerabilidades y desarrollar capacidades que nos hagan más resilientes ante el riesgo de desastre, es, en primer lugar, comprender el riesgo. Comprender el riesgo de desastres, conocerlo, de dónde viene, a qué estamos expuestos, la investigación científica, los temas técnicos, pero también en cómo se trabaja esa comprensión de riesgo en las comunidades, en las personas. Un segundo paso es fortalecer la gobernanza para gestionarlo. Es decir, cómo es que el gobierno trabaja con la sociedad para causar cambios significativos que le permitan a la gente acceder a derechos, reducir la vulnerabilidad y estar en general más preparada. Cómo es que los gobiernos, las dependencias del gobierno,
trabajan entre sí, porque reducir la vulnerabilidad, si hablamos de acabar con la pobreza, desarrollar acción contra el cambio climático, tener ciudades resilientes, pues digo, yo no estoy viendo solamente a Protección Civil allí. Entonces, aquí es donde de veras toma significado decir que Protección Civil somos todos, ¿vale? No todos trabajamos en Protección Civil, me queda muy claro, pero sí todos estamos expuestos a riesgos y todos los que somos autoridades tenemos un papel para reducir el riesgo de desastres desde donde yo esté. Si me toca hacer tema de obra pública, si me toca hacer cuestiones de turismo, ecología, todo eso permite fortalecer la gobernanza. ¿Cómo vamos a gobernar mejor? ¿Cómo nos vamos a hacer transversales entre todas las dependencias federales, estatales, municipales? ¿Y cómo vamos a interactuar con la sociedad? La sociedad no puede estar excluida de una buena gobernanza del riesgo. Tiene que ser un trabajo conjunto. También, otra prioridad del marco de Sendai es invertir en resiliencia. Resiliencia es una capacidad que se ha platicado mucho en muchas partes, que básicamente quiere decir que tú como sistema, cuando hablábamos de las comunidades como sistema, estés preparado para absorber los efectos de un desastre y recuperarte. Pero hay conceptos, por ejemplo, donde se habla de que una vez pasado un desastre, lo que tú buscas es volver a la normalidad. Bueno, sí, pero la normalidad en la que vivías es donde se originó el desastre. Entonces, no basta con volver a la normalidad. Hay que hacerlo mejor. Hay que reconstruir mejor. Si tuvimos un hospital que tuvo daño por sismo y lo tenemos que tirar, pues no lo vamos a construir exactamente igual. ¿Cuál sería el caso de eso? Si tenemos un asentamiento, una población que estaba en una zona de muy alto riesgo de inundación y fue totalmente devastada por una inundación, pues no la vamos a reconstruir en el mismo sitio, tendríamos que reconstruirla en otro lugar, óptimamente. Entonces, invertir en resiliencia significa que muchas de las medidas que necesitamos tomar para recuperarnos mejor cuestan mucho dinero y es necesario gastar ese dinero. Comentaba el doctor López Batis que a veces las personas podemos llegar a pensar que construyendo fuera del reglamento de construcción ahorramos dinero, pero pues ya vimos que no estamos ahorrando dinero y además estamos poniendo en peligro la vida de las personas. Entonces, invertir en resiliencia es muy importante. Y finalmente, el marco de Sendai nos habla también que es necesario aumentar la preparación para afrontar la rehabilitación y la reconstrucción de manera eficaz. Y uno puede decir, claro, sí, esto ya habla de recuperarse y reconstruir. Ajá, pero dice aumentar la preparación. Planes anticipados a la reconstrucción. Te van a decir, no, bueno, pero ¿cómo voy a saber yo en dónde va a haber un desastre y voy a necesitar reconstruir? No, sí sabemos, ¿eh? Tenemos el conocimiento técnico, científico y las capacidades como nación y como entidades federativas de conocer nuestras zonas de riesgo. Nosotros tenemos el conocimiento al alcance de nuestra mano para saber dónde van a estar los grandes desastres de mañana. Y tenemos que tener planes antes de que esos desastres pasen. A eso se refiere esta prioridad del marco de Sendai. No se refiere a que reconstruya rápido, no se refiere a este tipo de cosas.
Se refiere a que estés preparado para afrontar las consecuencias de los desastres, para que cuando tú inviertas en la recuperación y en la reconstrucción de una comunidad lo hagas de manera tal que mejore sus condiciones de vida, no solo que vuelva a la normalidad, que viva mejor, que viva con un mayor bienestar. A eso se refiere. Entonces, en el plano internacional existen estos instrumentos que nos pueden dar muchas ideas, muchas nociones. Son instrumentos bien sencillos, no son una cosa demasiado compleja, se pueden leer con bastante facilidad y sí les recomiendo que los podamos checar para conocer un poco más acerca de las recomendaciones que nos dan para desarrollar capacidades que nos permitan reducir la vulnerabilidad. Un poco más aterrizado, pues este pequeño ejemplo, ¿no? Si tenemos aquí un ejemplo ficticio, por supuesto, de que va a venir un ciclón tropical, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué nos está haciendo vulnerables ante esto? ¿Sabes qué? Tenemos unos asentamientos en esta comunidad ficticia del Pacífico, de algún país ficticio. Oye, tenemos unos asentamientos que están en zona de riesgo. Híjole, están en zona inundable, sí, pero también hay otros que están en zona propensa al deslizamiento de laderas. Como ustedes saben, el deslizamiento de laderas se detona por agua, ¿no? Es una de las causas. Pero además, la zona está deforestada, lo cual todavía incrementa más el riesgo. Las personas que están aquí están todavía más vulnerables porque además de que viven en una zona propensa al deslizamiento, también es una zona que ya fue deforestada. Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar capacidades que nos permitan combatir estas vulnerabilidades como personas o como funcionarios? Pues hay que desarrollar atlas locales, estudios de estas zonas de riesgos. Esto cuesta dinero, por supuesto, pero también hay soluciones que no cuestan dinero, ¿no? Involucrar a la academia, a la comunidad técnica y científica de tu comunidad. El Sistema Nacional de Protección Civil tiene comités científicos asesores, son especialistas que vienen, nos dan su opinión, no nos cobran un centavo, ¿eh? Entonces, hay de todo. Sí es importante invertir, o sea, tampoco voy a decir que no, pero si no estamos en la posibilidad de nuestro gobierno, en nuestra comunidad, en este momento, sí hay cosas que podemos hacer que no necesariamente implican una gran inversión económica. Por ejemplo, si tenemos ya un problema de deforestación importante, podríamos hacer programas de reforestación, cuestiones vinculadas con la adaptación al cambio climático, prácticas de agricultura sostenible. En general, pues proteger nuestro medio ambiente nos hace menos vulnerables. Y, por ejemplo, ante un ciclón tropical, si vivimos en una zona donde el manglar ya fue completamente arrasado, pues bueno, nos va a agarrar completamente de frente, ¿sí? Hay que tener un desarrollo económico y turístico que sea sostenible. No es necesario destruir por completo nuestro medio ambiente para también tener una ganancia económica que es necesaria para nuestra subsistencia, ¿verdad? Hay que desarrollar temas también, y también no es solo de gobierno, también hay que corporativamente las empresas necesitan empezar a ser más responsables, las redes productivas de la comunidad también pueden ser sostenibles, pueden tener buenas ventajas. Aquí podemos ir viendo cómo también no todo es protección civil. Pocas de estas ideas o propuestas son una tarea exclusiva de protección civil. Entonces, es importante desarrollar transversalidad en la implementación de acciones por parte de diferentes dependencias de gobierno que nos permitan reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Pero en nuestro caso ficticio del ciclón tropical, pues no solamente son los asentamientos, que estamos asentados en la zona de riesgo, también es que construimos, que no construimos. Esto me lo voy a saltar porque ya lo comentó muy bien el doctor López Batiz, pero pues tiene que ver también que necesitamos mayor supervisión de obras públicas y privadas.
y hacer análisis de riesgos antes de construir es vital. Después, también tiene que ver con la población que somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos hombres? ¿Cuántos somos mujeres? ¿Cuántos somos niñas, niños? ¿Cuántos somos personas con discapacidad? Pero también qué pensamiento cultural tenemos, qué ideología tenemos. Es un poco el tema de los cuicuilcas aquí en el sur de la Ciudad de México. No sé si sepan eso, por ahí del año, creo que era 300 antes de Cristo. Este volcán que estaba cerca de esta sociedad de los cuicuilcas y su erupción. Y bueno, esta comunidad lo que pensaba es que el volcán pues era algún tipo de deidad y que pues no, a pesar de todas las evidencias de que ahí había pues fuego y lava y humo, pues ellos pensaban que no les iba a hacer ningún daño, cosa que no fue el caso, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo un poco extremo, pero nuestra ideología como seres humanos también influye qué tan vulnerables somos ante el riesgo de desastres, ¿eh? Y son cuestiones que van profundamente dentro de cada persona y que lo perfilan en quién es y si es más o menos vulnerable al impacto de los desastres. ¿Cómo podemos hacer algunas ideas, ¿verdad? Que estas no son las únicas, no son todas, quizá para su caso específico y el de su comunidad, quizá no sean las mejores, pero esta, como digo, es una breve plática y a mí lo que me gustaría mucho es que tomaran de esto interés en buscar y hacer un propio diagnóstico de qué se necesita en su comunidad. Ustedes cómo piensan, cómo sienten, cómo viven, de qué disponen, de qué no disponen. Y de allí hagan sus planes, planeen con lo que tienen. Entonces, para disminuir estas vulnerabilidades que tienen que ver con las características de las poblaciones y comunidades, podemos hacer esquemas que permitan el acceso a las personas a la toma de decisiones, a la información, a comités comunitarios. Entonces, comentaba el doctor López Batis que hay muchas guías, que si uno va a autoconstruir, lo cual no es lo mejor, no lo recomendamos. Hay leyes para eso y hay especialistas para eso. Pero si uno lo va a hacer, pues vamos, yo, por ejemplo, que, que soy de un pueblo, no voy a decir de dónde, pero allí el área de obras, pues no hace alguna plática sabatina con la gente para informarle cómo debe de ser el tema de una columna con tal cosa para evitar que se caiga. Y eso no costaría dinero o no costaría mucho, por ejemplo. Son pequeñas cosas que permiten a la gente acceder a información que le permite poner a salvo su vida. Hacer comités comunitarios tampoco cuesta dinero o no cuesta mucho y permite involucrar a la sociedad en la toma de decisiones para ponerse a salvo, para ser más resilientes y para reducir a sus vulnerabilidades. Por supuesto, la mejora económica, construir mejor infraestructura en barrios y pueblos, incluir en la infraestructura y programas públicos, inclusión. Creo que puse doble S, perdón, pero bueno, mejorar la infraestructura de las comunidades, por supuesto, es muy importante para reducir su vulnerabilidad, la mejora económica y finalmente también otra condición de vulnerabilidad ante el ciclón tropical que ya ahí viene en nuestro ejemplo es cómo están nuestras instituciones. Hay planes, hay programas, hay presupuestos y aquí lo que es relevante para que se tengan capacidades que permitan reducir la vulnerabilidad institucional es trabajar desde una perspectiva transversal con perspectiva de riesgo en todas las áreas de gobierno, turismo, economía, salud, seguridad, todas. Por ejemplo, hay esquemas de contrataciones consolidadas que permiten reducir gastos en la adquisición de bienes o servicios públicos. Hay que darle mantenimiento a las cosas que ya tenemos, porque ese también es todo un tema. Por ejemplo, el control de inventario, porque quizá en algún momento se tenían las cosas, pero ahora ya no se tienen. Y de pronto el inventario a lo mejor no es la prioridad de ninguna institución gubernamental y tendría que serlo, ¿sí?
Entonces, no solamente necesitamos encontrarlo, no solamente todo tiene que ver con el entramado institucional, no todo tiene que ver directamente con qué cantidad de dinero dispongo en este momento, ¿sí? Hay que ser integrales en nuestra planeación, tomar en cuenta todo tipo de recursos. Y finalmente, otro ejemplo podría ser para disminuir la vulnerabilidad institucional, que se cuente con estos planes de recuperación y reconstrucción, con la visión de que no se trata de volver a la normalidad, sino de mejorar los riesgos, de disminuir, mejorar las condiciones previas y reducir el riesgo futuro. En el SENAPRED, para buscar brindar de condiciones que permitan reducir vulnerabilidades y fomentar las capacidades de los integrantes del sistema, perdón, del Sistema Nacional de Protección Civil, tenemos programas anuales de trabajo que están alineados a las prioridades y a los principios de política pública que buscan reducir el riesgo de desastre, a lo que vimos de los ODS, el marco de Sendai, al Plan Nacional de Desarrollo, al programa sectorial, para reducir el riesgo de desastres, reducir vulnerabilidades institucionales. Es importante que las instituciones gubernamentales trabajemos en un esquema de planeación que nos permita contribuir al logro de objetivos de orden superior, para que así, a su vez, todo esto añada a las grandes metas mundiales que permitirían vivir en territorios seguros, sostenibles y resilientes con bienestar para todos. Entonces, es importante alinear nuestro trabajo para que sume hacia arriba, no nada más trabajar basado en algún esquema aleatorio, sino trabajar es difícil, pero trabajar sin propósito, pues es mucho más difícil todavía, mucho más cansado y mucho más caro. Entonces, trabajemos con propósito, veamos qué nos toca hacer y si tenemos una estrategia clara, y si no, hagámosla. Una herramienta del SENAPRED para fomentar la transversalidad en la acción del sector público para reducir el riesgo de desastres es la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, que busca generar este marco político, teórico, metodológico para que la gestión del riesgo de desastres se incorpore en todos los sectores estratégicos del desarrollo sostenible para reducir la vulnerabilidad y prevenir la futura construcción de riesgos en los procesos del desarrollo. Esto quiere decir que esta estrategia va a delimitar, determinar qué le toca hacer a cada quien en energía, en sanidad, en turismo, en tal, porque ya tienen atribuciones en la materia, y vamos a hacer un documento que nos permita ser integrales, sumar esfuerzos y no duplicar acciones. Eso de nuevo, mucho tiempo, mucho dinero desperdiciado en que dos dependencias hagan lo mismo. Vamos a complementarnos. Esto se va a hacer en este primer punto a nivel federal. Nosotros en APRED somos una dependencia federal, pero no hay ningún motivo por el cual este tipo de estrategias no puedan ser implementadas a nivel estatal y municipal, ¿no? No necesariamente tienen que ser estrategias muy completas ni marcos metodológicos y políticos completos. Se puede iniciar con esfuerzos que nos permitan aumentar nuestra capacidad de ser transversales y bueno, partir de ahí poco a poco. Esta estrategia busca fortalecer la gobernanza, las capacidades institucionales, busca fortalecer los temas normativos, programáticos, el financiamiento, el gasto público y la comunicación y difusión. Otra estrategia es la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes, que tiene un sitio web que está ahí abajo que les invito a conocer. Ojalá ya la conozcan y si no, pues bueno, esta estrategia busca fortalecer capacidades locales en gestión de riesgo de desastres mediante la conformación de comités comunitarios.
Esta estrategia pretende que sea tomada por los tomadores de decisiones en los estados, en los municipios y que sea aplicada para darle mecanismos de acceso a la población, a que se informe, a que participe y a que reduzca sus vulnerabilidades, incremente sus capacidades. Allí, por ejemplo, está la presentación de la Estrategia Estatal de Hidalgo. Ellos la tomaron y están haciendo la propia y desarrollando estas capacidades a nivel comunitario en la entidad. Hay otras entidades que lo están haciendo. Este es, de nuevo, un ejemplo porque, bueno, es poquito tiempo, ¿no? El índice de gobernabilidad y políticas públicas. Este índice mide tus leyes, tu arreglo institucional y tu presupuesto, en términos de si tienen o no tienen características idóneas para que se pueda implementar la gestión integral de riesgos en el país o en la entidad federativa. Este índice lo evalúa Senapred cada año. También ahí está la página abajo en donde lo pueden ver. Podemos ver que las principales oportunidades a nivel federal que dieron este índice en su más reciente evaluación del año pasado fue que es necesario tener una asignación transversal y rastreable de recursos, impulsar esquemas de aseguramiento, incorporar elementos de adaptación, cambio climático y sobre todo hacer estos planes anticipados para la reconstrucción que nadie tiene. Entonces, este índice nos ayuda a establecer prioridades. El IGR mide la acción, aunque esté o no en la ley. El GICOP mide la ley, lo que está en la ley, se haga o no se haga, que obviamente como está en la ley se hace, ¿verdad? Entonces, el IGR mide la acción, las buenas prácticas y bueno, está evaluado a nivel estatal y a nivel federal, como pueden ver en esas gráficas. Y eso sería un poco de las herramientas que tenemos para ustedes y me dio mucho gusto tenerlos aquí el día de hoy.